inspiró a Walt Disney para su castillo de Blancanieves. Cautivó a Orson Welles como escenario de Mr. Arkadin, un enigmático personaje que vivió entre sus muros en la ficción cinematográfica. Monumento histórico, Palacio Real, recinto militar y termómetro del turismo de la ciudad, uno de los lugares más visitados de España. El 19 de octubre a las 11 de la mañana y 11 minutos, una pareja procedente de la provincia de Castellón batía el récord de visitantes del Alcázar. Una cifra que siguió creciendo en los 2 meses y medio siguientes hasta cerrar 2017 con un registro para la historia, 681.219 visitantes. Hoy en Zoom, el Alcázar de Segovia. La historia de esta fortificación sobre una roca entre los dos ríos de Segovia, al oeste de la ciudad, data de la época romana, aunque el origen del castillo que hoy conocemos se sitúa unos 1000 años después. Pues esa historia comienza, diríamos, en la Reconquista, a finales del siglo XI, y una primera fortaleza. Lo que pasa que en documentos escritos ya estamos hablando de finales del siglo XII, comienzos del XIII, cuando se habla de un castro, un palacio. Ese palacio que se construye dentro de la fortaleza se va a denominar con la palabra Alcázar, una palabra musulmana que significa Palacio Real Fortificado. Y esta es la importancia, que es un palacio donde han vivido reyes y no nobles, reyes de Castilla. Alfonso X el Sabio, que tuvo en una de estas torres su observatorio astronómico, convocó cortes en el Alcázar en 1256. Juan II y Enrique IV le dieron su época de mayor esplendor, centro de la corte y del juego político, y una joven princesa partió de aquí para encontrarse con su futuro, convertirse en la reina católica. El castillo lleva también el sello de Felipe II. Felipe II se casó con su cuarta y última esposa, con doña Ana de Austria, allí, en esta capilla. De hecho, las últimas obras que recibe el Alcázar, constructivas, que le embellecen, que le da el aspecto que hoy tiene por los tejados empizarrados y puntiagudos, es con Felipe II en el siglo XVI. Después de las obras de Felipe II en el siglo XVI, una prisión de Estado se asentará principalmente en la torre de Juan II, y luego, desde el siglo XVIII, con Carlos III, se asentará aquí el Real Colegio de Artillería, que estará pues casi 100 años hasta que se quema el Alcázar, el 6 de marzo de 1862. La historia se trunca entonces, el incendio arrasa el edificio, todas las estancias y sus ricas decoraciones se ven afectadas y el abandono es la única realidad del Alcázar durante 2 décadas. Se produce la ruina total del Alcázar, la Academia de Artillería se traslada en esa época al convento de San Francisco, donde está hoy, y llega la época de reconstrucción. Se nota que somos castellanos y a veces un poco cabezotas, y quizás eso fue lo que consiguió que al final el edificio comenzara a restaurarse, ¿no? Primero por el exterior, y muchos años después ya con la creación del Patronato del Alcázar en su interior. Quedaron los muros, lo que son techos, tejados, decoraciones, pues prácticamente en su totalidad o en gran parte, porque decoraciones todavía quedan frisos y restos de pinturas mudéjares, ¿no? Pues quedó desolado, sí, sí. Y fueron 20 años de abandono con este clima segoviano que tenemos, pues imagínense, se perdió gran parte también de la decoración interior en esos 20 años de abandono. El Alcázar vuelve al ejército, se le entrega otra vez al arma de artillería, pero viene a estar albergado aquí en el Alcázar, que antes no lo estaba, el Archivo General Militar, que todavía sigue a día de hoy, donde se guardan los expedientes personales de todos los oficiales del Ejército de Tierra. El Patronato del Alcázar se crea en 1951 para regular el uso del edificio, velar por su conservación y protección artística y abrirlo al disfrute del público, en su triple aspecto de Alcázar Regio, recinto militar y Real Colegio de Artillería. Era una necesidad el dar a conocer al público pues una de las joyas de la arquitectura civil de España. Para dar solución a este problema de compatibilizar ese uso militar, por un lado de albergar al Archivo Histórico Militar
el uso que se hacía en la Academia de Artillería, que desde que se había trasladado a San Francisco venía aquí a dar determinadas clases y a utilizarlo durante determinadas sesiones de alto valor moral e institucional, como puede ser pues, los inicios y finales de curso o los actos del 2 de mayo, para compatibilizar todo esto con la posibilidad de tener un alcázar abierto a los visitantes y que se conservara, es cuando nace el Alcázar. El Patronato del Alcázar, creado en el año 1951, constituye una organización cívico-militar en la cual pues, hay una serie de patronos que son civiles y otros que son militares. Y buena prueba del interés que despierta pues, han sido los miles y miles de visitantes que ha tenido desde el principio. Entonces, para compatibilizar todas esas finalidades es para lo que nace el patronato, que desde los años 50, que fue cuando se creó, pues ha tenido una evolución, pero que en líneas generales se parece bastante a la época en que fue creado. Las decisiones se toman en la Junta de Patronos, en la que están representados el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento, la Diputación y el Ejército. Para el desarrollo en el día a día de esas decisiones de la Junta, pues está el alcaide del Alcázar, que es un puesto que recae también en el coronel director de la Academia de Artillería, auxiliado por un profesor de la Academia, el teniente de alcaide. El teniente alcaide es un poco la extensión de esa alcaidía. Es quien lleva a cabo lo que sería en acciones las decisiones que se toman en junta de patronos. El nexo entre la dirección, entre la alcaidía y el día a día de la fortaleza. Con el auxilio también de otras figuras como son el conservador, que es el encargado. Nosotros en la gerencia jamás inventamos el trabajo. El trabajo surge de la necesidad del edificio de estar vivo, de las órdenes que el patronato como órgano rector dicta para el mantenimiento y la buena conservación y la organización del edificio. El Alcázar de Segovia se convierte en destino turístico a mediados del siglo pasado. Se tiene constancia de venta de entradas desde al menos 1955. Desde entonces ha habido una evolución muy grande en el número de visitantes, se ha subido progresivamente hasta llegar al récord histórico alcanzado este año. 681.291 personas visitaron el monumento. Son 106.000 más que el anterior récord, que era de 2015, y supone un 19% más respecto a 2016. Los trabajadores estaban pletóricos de alegría el día que batimos el récord. Estaban enormemente satisfechos a final de año con los datos y resultantes y, por supuesto, los jefes del patronato. Pues un éxito del cual estamos muy orgullosos, tanto que a lo mejor en el futuro tenemos que empezar a pensar cómo tenemos que regular un poco este flujo para, dando cabida al máximo número de visitantes, que no pierda calidad la visita. En el Alcázar, la plantilla ahora mismo somos 29 y están distribuidos en varias secciones, como son los guías en servicio museístico, los equipos de mantenimiento, de limpieza, la gerencia, secretaría y la alcaidía. Y todos ellos, bueno, pues con su esfuerzo y cada uno poniendo su granito de arena, hacemos que los turistas que nos llegan pues marchen felices, hacemos que el edificio se mantenga, porque una de las misiones fundamentales, con independencia de que mostrar la historia, mostrar el edificio a nuestros clientes es importante, más importante todavía es la conservación para las generaciones venideras. Tienes que estar pendiente de los 1000 parámetros que se mueven dentro de un edificio de pública concurrencia, como es el Alcázar. Tienes que estar atento al personal, a la logística, a la organización, al día a día. Y considerar que todos están por delante tuya. Si no lo haces así, es muy difícil llevar un edificio de este tipo adelante. Que no puede faltar de nada en el edificio, no puede haber ni una sola bombilla apagada, no puede faltar ningún consumible, y hablo de todos los establecimientos, incluidos los aseos del público, la oficina, tiene que estar todo el personal uniformado, tiene que estar todo el mundo en su puesto. La organización de los grupos diaria perfectamente tabulada y preparada para que no falte el guía que atiende, que explica, que ayuda a los turistas a que su visita sea lo más agradable posible. Jesús trabaja en el Alcázar desde hace más de 30 años. Ha sido testigo del cambio experimentado en el mundo del turismo y de la positiva evolución del castillo como punto de interés. Hace 30 años, cuando yo llegué al Alcázar, pues el Alcázar era un establecimiento turístico
en ese sentido, dirigido por la Academia de Artillería, que tenía no mucha afluencia de público. Había días pues que los guías que estábamos en el palacio teníamos todo el palacio apagado, y cuando nos avisaban que venía un turista entrábamos y encendíamos las luces para él. Cuando este turista salía las volvíamos a apagar. El 70% de los turistas que visitan el Alcázar son españoles. Pues según sea fin de semana o no, hay más niños, menos, ¿no? Más familiar o menos, muchas parejas también, grupos de estudiantes, asociaciones. El tema de colegios y asociaciones pues se ve durante el curso. Y del extranjero llegan sobre todo de Asia y Estados Unidos. El turismo oriental ha variado. Anteriormente eran muchísimos los japoneses que se acercaban a Segovia y luego fueron pasando a chinos y coreanos, ¿no? Sobre todo chinos y coreanos muchísimos, ¿no? Incluso el tener audioguías y folletos en coreano o en chino, ¿no? Les llama la atención, ¿no? Luego también pues, no nos falta nunca en la época escolar y sobre todo en primavera muchísimos colegios franceses, ¿eh? Y luego ya más tirando hacia finales de mayo, junio, muchísimos americanos. Los asiáticos se sorprenden muchísimo, ¿no? De la estética, siempre lo relacionan con el castillo de Walt Disney, ¿no? Bueno, pues como es tan internacional aquel, pues también nos viene bien a nosotros, ¿no? En ese sentido. Los americanos también, ¿no? Lo ven como un castillo de cuento de hadas en la Europa, en el continente viejo, entonces también les llama muchísimo la atención. Aparte de visitas que hacemos en español, inglés o francés, el visitante que viene al Alcázar tiene la opción bien de ir por su cuenta con un folleto explicativo o una audioguía que puede alquilar en 12 idiomas distintos, bien en una visita guiada que se ofertan cada media hora, o bien en una visita concertada donde un guía va exclusivamente con ellos enseñándoles el edificio. Muy clásica. Lo que es el palacio, la visita por su cuenta dura como por cuenta del visitante, una media hora, 40 minutos, depende un poquito de él. Si van con una audioguía es en torno a los 40-45 minutos y las visitas guiadas en torno a los 50 minutos, máximo una hora. Si luego suben a la torre, pues la gente invierte en torno a los 10-15 minutos. Se ve lo que son las salas del palacio donde llegaron a vivir hasta 22 reyes de Castilla. Se ven las salas dedicadas al Real Colegio de Artillería, también en la zona que da al Clamores. Y luego se pueden ver las vistas, tanto desde la terraza del Pozo como desde la Torre de Juan II, a donde se puede subir. A principios de esta década el interés por el Alcázar creció en España por el éxito de la serie de televisión Isabel. El interés de la gente por ver los lugares por donde pasó Isabel y donde se desarrolló la historia, pues realmente atrajo mucho, sin quizás nosotros pedirlo, a los visitantes a este edificio. La gente nos sigue preguntando incluso a día de hoy, aquí grabaron la serie, ¿verdad? Pues no grabaron nada. Águila Roja o La Conjura de El Escorial son otros rodajes recientes en el recinto palaciego y las peticiones no dejan de llegar. Llegan peticiones, siempre se estudian y no todas se aprueban. El patronato en ese sentido tiene una normativa, un reglamento, y está muy centrado en su obligación de defender la historia, la cultura y lo que es el Alcázar para todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, no solo para los segovianos. Y en ese sentido hay proyectos cinematográficos o proyectos de publicidad que no son aprobados. Mantener y conservar estos muros centenarios no es poca cosa. Tras la creación del patronato, el interior fue recuperando el esplendor de la corte. De los últimos 20 años destaca la recreación del impresionante artesonado de la Sala de la Galera, las mejoras en la Torre de Juan II, la zona de atención a visitantes y la cafetería en la Casa de la Química, o las recientes obras en las murallas que sacaron a la luz el postigo del obispo, entrada al primer Palacio Episcopal de Segovia. Constantemente estamos diseñando estrategias y pensando en innovaciones y cambios para intentar, si no mejorar, cuando menos mantener, porque no puede uno quedarse dormido en esto del turismo.
Uno de los proyectos estrella que tenemos en 2018 es la rehabilitación de la plazuela, la Plaza de la Reina Victoria Eugenia, que da acceso al Alcázar, que vamos a intentar tener una mejor ordenación. En las visitas de grupo, pues en vez de que los guías tengan que dirigirlas a viva voz, con lo cual se crea mucho ruido, pues vamos a dotarles de un sistema de fonía con unos auriculares desechables que permitirá pues, que el ruido dentro de las salas pues, que sea mucho mejor. Estamos intentando mejorar las cartelas que ofrecen información en las salas. También tenemos un proyecto por el cual pretendemos dedicar una sala a la historia del Alcázar en sus distintas facetas, que ahora mismo esa información está, pero se ofrece de una forma dispersa. Es decir, que queremos tener un centro donde se ofrezca esta información. También se habló en su día de algunas visitas temáticas. El proyecto piloto que vamos a hacer va a ser intentar hacer una visita del Alcázar para los pequeños, que estamos desarrollándolo y esperamos pues, que a lo largo de este año pues, se pueda poner en funcionamiento. El Alcázar vive del dinero que saca de las entradas y todo el dinero que se saca de las entradas se invierte en el mantenimiento. El patronato no tiene ninguna motivación de lucro y cuanto más se gana, pues más se invierte, y la verdad es que todos los fondos son necesarios para realizar el mantenimiento de un edificio de estas características. Imbatible punto de destino turístico, icono de la ciudad con su inconfundible estampa de navío, el Alcázar es mucho más para el arma de artillería. Aquí nació el centro de enseñanza militar más antiguo del mundo. Aunque ahora nosotros estamos en San Francisco, nunca dejamos de recordar nuestros orígenes. Las ceremonias de inicio y final de curso las realizamos aquí, igual que un acto tan emotivo para todos los artilleros, que es el 2 de mayo. Entonces, le puedo asegurar que para nosotros esta vinculación con el Alcázar pues nos motiva en particular. La Academia de Artillería era un centro puntero y precisamente en esa época puntera y de tanta gloria para la Academia de Artillería, precisamente el Real Colegio estaba en estos muros, y esto es un poco lo que intenta representar donde estamos, que es el Museo del Real Colegio, que forma una parte especialmente querida para nosotros del Alcázar. Fundamentalmente es un honor grandísimo el poder aportar nuestro granito de arena, tanto a nivel histórico, porque al final aportamos dejamos nuestra huella, o intentamos que con nuestro trabajo salga lo mejor posible. Tener trabajo en el Alcázar es un privilegio y un honor, y formar parte de la gerencia, es decir, ser una de las personas que tienen responsabilidades organizativas dentro del edificio, es el mayor honor. El Alcázar fue centro de formación militar durante casi un siglo, hasta 1862. Ese año el fuego lo arrasó, fue el 6 de marzo, y desde finales del siglo pasado se aprovecha esta fecha para probar la respuesta de bomberos y personal de la fortaleza ante un posible incendio. No más de 7 minutos tardan en llegar los bomberos hasta el Alcázar, donde se reproducen distintas situaciones para entrenar el dispositivo. La parte más importante es la que tienen que hacer los trabajadores del propio Alcázar, porque en el primer momento son los que tienen que dar una respuesta. Esa respuesta tiene un procedimiento y está protocolizada en las acciones que tienen que realizar. Es evacuación, los guías que a los grupos los dirige y los tienen encaminados ya a las 2 salidas únicas que tenemos a través de la coracha y el puente, y luego hay otro personal del propio Alcázar que son los que tienen que recoger y guiar al personal que entra de libre. El personal está también entrenado en la protección y rescate de obras de arte. Hay un catálogo de bienes, ellos lo están desarrollando, tienen fichas, lo tienen muy avanzado, ya se les dio curso a través de Ciudades Patrimonios. La segunda planta y las cubiertas con estructura de madera serían las zonas de mayor riesgo, donde se acumula más material combustible. Y en los últimos años se han mejorado las condiciones que permitirían a los bomberos atacar un hipotético fuego con más garantías. Está el encargado del patronato, le dice, oye, ha saltado el detector tal que está ubicado en la Sala de Reyes o en cubierta en la zona sur, en la parte de la torre del reloj. Con lo cual, los sistemas, lo que ha trabajado el patronato del Alcázar en inversión ha sido importante. El Alcázar está protegido por 55 cámaras de vigilancia, 157 detectores de incendio, 68 extintores, 20 hidrantes y un gran aljibe. Tenemos un aljibe de 30 metros cúbicos que se hizo, que se abastece, del cual se abastece una bomba de gasóleo donde se presuriza, podemos llegar a 10 kilos de presión, con lo cual tenemos agua rapidísimamente.
En el archivo militar, los extintores y la columna de agua seca son los medios disponibles para luchar contra el fuego en las salas del Alcázar, pero en las que están en la Casa de la Química el sistema es otro. De manera que cuando los detectores observan o sienten de que hay algo de humo, pues se produce una alarma, da unos segundos, porque si hay personal dentro hay que permitir que salga, da unos segundos para que se evacúe la zona y acto seguido se expulsa a través de la botella que tenemos aquí, y lo que hace es expulsar un gas que se llama el FN200, y al expulsar ese gas lo que estamos haciendo es que el aire interno salga al exterior, toda la zona se rellena con este gas que impide que haya un incendio, puesto que no existe oxígeno. Creado por decreto de la regente María Cristina en junio de 1898, el Archivo General Militar ocupa la segunda planta del Alcázar, una superficie superior a la que se visita en el Palacio Histórico. Es el archivo histórico nacional más antiguo de las Fuerzas Armadas y no podemos irnos de la fortaleza sin visitarlo. Cuando se crea el Archivo General Militar, hace ya 2 años que funciona en el Alcázar el Archivo Central de Artillería, al que se incorpora documentación de otras armas del Ejército de Tierra y la que se rescata tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La documentación que había allí, la que se pudo salvar, porque parte fue destruida para no caer en manos de los insurgentes, pues también se trajo aquí. Aquí no solo tenemos documentación de militares, ¿no? Militares hablo tanto de generales, jefes, oficiales, suboficiales, incluso tropas, también 900, fondos de ingeniería, de música, de medicina, de urbanismo. El ejército era una microsociedad en sí y tenía cubiertas todas sus necesidades. Y cuando hablo todas sus necesidades, hablo desde las propias necesidades vitales, de alimentación, de sanidad, de educación, a otras grandes obras de ingeniería, de construcción, de arquitectura. Todo ese tipo de materias es posible investigarlas en el archivo. Digamos que el más antiguo que conocemos en la actualidad es una carta de los Reyes Católicos, está fechada en 1474 y ese sería el documento que hoy conocemos más antiguo. Y digo que hoy conocemos porque, como no tenemos descritos todos los fondos, sospechamos que puede haber documentación anterior a esas fechas. Si no sabemos, alguien se preguntará, si no sabemos lo que tenemos, ¿cómo se localiza? Pues porque afortunadamente nuestros antecesores, sobre todo el cuerpo de oficinas militares, lo ordenaron perfectamente. Es decir, está, iba a decir alfabéticamente, fonéticamente, ordenado muy bien. Herramientas clásicas de búsqueda, manuales, donde decimos, como los fondos están ordenados, si este expediente forma parte de nuestro acervo, estaría en tal legajo. En ese caso, hay que ir al legajo o a la caja físicamente, buscar a ver si está ahí ese expediente y en función de si aparece o no aparece es la respuesta que nosotros damos a quien nos la haya planteado. Dentro de los documentos atractivos, sobre todo, pues están los planos de mediados del siglo XVIII de ingenieros, que tenemos planos de puertos, planos de ciudades, planos de murallas, que la verdad por su colorido son muy llamativos. Hay luego, por ejemplo, un documento para mí muy llamativo, que es una imagen de un militar que solicita la invalidez y la forma de decir cuál era su estado, pues es un dibujo donde aparece totalmente acuchillado. Solo se conoce una pequeña parte de lo que guardan estos legajos. Todos los días se describe la documentación que se va sacando, es decir, se identifica, para entendernos, ¿no?, con unos datos básicos, nombre, apellido de la persona, nombre de los padres, etcétera. Pero andamos por el 15% aproximadamente de lo que calculamos que es. Sobrevivimos, nos mantenemos al día, pero desgraciadamente no podemos investigar esos fondos que tenemos, saber qué es lo que tenemos realmente, porque sí que es verdad que todos los años nos dan unos créditos para contratar empresas que las dedicamos precisamente a esas labores, a describir, a saber qué es lo que tenemos o digitalizar. También ahí tenemos una planificación de cuáles son los documentos
que por un lado están en peor estado de conservación y entonces debemos digitalizar para evitar su pérdida como soporte físico. Por otro lado, ¿cuáles son aquellos documentos que tienen una mayor consulta y que por tanto, para evitar por un lado su deterioro y por otro lado una mayor divulgación, podemos digitalizar? Una de las series más curiosas de las que se conservan en el archivo es la de expedientes matrimoniales. Cuando iban a casar se tenía que pedir una licencia donde se sacaban todos los antecedentes personales y familiares de la mujer con lo que contraían. El ejército se nutría fundamentalmente de familias nobles hasta a mediados del siglo XIX. Incluso se exigían pruebas de nobleza para su ingreso. Entonces, era una forma de que ese estamento militar pues, tuviera una seguridad como previsión social. Cambió de nuevo un poco su proyección después de la guerra civil, porque ahí sí que entró un componente ideológico importante y las mujeres debían acreditar a través pues, tanto de la Iglesia, de los alcaldes y de las fuerzas vivas, digamos, de la sociedad, pues que esta ideología y estas costumbres que tenían esas mujeres pues eran correctas de acuerdo con las directrices de políticas de ese momento. Y esa necesidad de llevarlo adelante pues llegó hasta principios de los años 80 del siglo pasado. El archivo ocupa 17 salas en el Alcázar y otras 4 en la Casa de la Química. Tenemos aproximadamente unas 10.000 cajas ya instaladas y en otro tipo de armario totalmente distinto al que teníamos arriba. Hemos pasado de la madera, que no es un elemento que favorezca la conservación, a la estantería metálica que favorece más. Y en la Casa de la Química estará pronto la sala de investigadores, ahora en el Alcázar. La imposibilidad de contar con un ascensor que la haga totalmente accesible ha llevado a los responsables del archivo a trasladarla al edificio en el que tuvo su laboratorio el célebre Louis Proust. Sobre todo pues que sea una sala perfectamente accesible para personas con discapacidades físicas. El archivo recibe cada año medio centenar de visitas de investigadores y también está abierto a visitas guiadas, individuales o en grupo, previa cita. Es un archivo vivo que sigue recibiendo documentación. Cuando un militar pierde su condición como tal, por retiro o fallecimiento, pasados 20 años, su expediente llega hasta estas estanterías para pasar a formar parte de la historia.